¿cómo están? El día de hoy vamos a avanzar lo que es uno de los temas que ingresa bastante al examen de grado, ¿no? Y vamos a empezar, ¿no? Comentarles también que las diapos ya no se les va a proveer, porque cuando se les provee las diapos no asisten doctores, y el problema es que no está todo en las diapos. Hay varias preguntas de examen de grado que no están en las diapos, doctores. Bien, entonces tienen que asistir. Vamos a iniciar la clase con lo que va a ser Chagas, no vamos a hablar algunos mecanismos de acción más. Bien, ¿qué es el Chagas? ¿No? Es una enfermedad endémica crónica, endémica en Bolivia, más frecuente en los valles, ¿no? De Sucre, Cochabamba, Tarija, ¿no? ¿Qué nos indica el libro? El libro nos indica que es un virus, ¿no? ¿A qué se refiere que es un virus, no? Quiero que algo que enfaticen, cuando les preguntan en el examen de grado, ¿no? El Chagas actúa tanto como virus como parásito, no se olviden. Entonces actúa tanto como virus como parásito, ¿no? Ahora, está producido por el Trypanosoma cruzi, ¿no? Que va a ser el Triatoma infestans, ¿no? Que es la vinchuca, ¿no? Ahora, que se replique en forma de epimastigote, la transmisión es hematógena. Bien, entonces si a ustedes les preguntan en el examen de grado, tienen que indicar que actúa como virus y como parásito, no se olviden. Y eso está en el libro, ¿no? Esa es su clasificación. Ahora, ¿está producido por quién? Está producido por el Trypanosoma cruzi, ¿no? Que es el Triatoma infestans, ¿no? Ahora, ustedes van a decir solo Triatoma infestans. No pueden ustedes usar el término de vinchuca, no se olviden. No pueden usar el término de vinchuca, ¿no? Entonces, solo van a decir Triatoma infestans, no triatomino, ¿no? Que se replica en forma de epimastigote y la transmisión es hematógena. Bien, vamos a empezar. Algo que ustedes tienen que saber de memoria es este cuadro, doctores. Esta fisiopatología tienen que saber de memoria porque tenemos como 3 a 4 casos, ¿no? De Chagas. Bien, entonces vamos a empezar, doctores, ¿no? Acá se produce la picadura del triatomino, ¿no? Entonces acá miren, por favor, el triatomino, ¿no? También tiene 3 patitas, ¿no? Porque les preguntan, ¿no? Tiene 3 patitas, ¿no? Y acá, una vez que se produce la picadura, ¿no? Actúa como hematófago, que quiere decir, ¿no? Que absorbe sangre y en ese momento defeca. Se produce la picadura, ¿no? Y en ese momento, ¿no? Como es hematófago, vacía el intestino medio, ¿no? ¿Y qué es lo que se produce? Se produce, ¿no? Lo que va a ser la comezón, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que uno hace de inmediato? Empieza, ¿no? A rascarse, ¿no? Y en ese momento es lo que uno inocula, ¿bien? Ahora, en el hombre, doctores, no se olviden que pasa, ¿no? A través de las heces, ¿no? El tripomastigoto metacíclico, ¿no? Se elimina a través de las heces, como pueden observar en este dibujo. Bien, los tripomastigotos, ¿no? Metacíclicos penetran, ¿no? En las diferentes células, no se olviden. Entonces, ¿qué es lo que se produce? Se produce la picadura, defeca, y una vez que defeca, ¿no? Produce comezón, se inocula e ingresa, ¿no? A las diferentes células, no se olviden, ¿no? Penetra en las diferentes células. En su interior se transforma en ¿qué? Se transforma en amastigotos, no se olviden. Entonces, ¿cómo ingresa? Ingresa como tripomastigoto metacíclico en las diferentes células, ¿no? Alrededor de la picadura. En su interior se transforma en amastigoto. Ahora, los amastigotos se multiplican por fisión binaria en las células de los tejidos infectados. Los amastigotos se multiplican por fisión binaria en las células de los tejidos infectados. Ahora, cuando salen, no se olviden, ¿no? Los amastigotos intracelulares se transforman en tripomastigotos cuando salen de la célula, ¿no? Entonces, y después entran en la circulación sanguínea. Entonces, este ciclo nosotros tenemos que conocer porque es pregunta de examen de grado.
Por ejemplo, tenemos como 3 a 4 pacientes, ¿no?, en cada examen de grado, ¿no?, que presentan insuficiencia cardíaca y presentan lo que es Chagas, ¿no? Entonces vamos a repasar súper rápido. Denme un segundo, vamos a aceptar. Bien, entonces vamos a repasar súper rápido, ¿no?, con quienes recién han ingresado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se produce acá, doctores? No, la picadura, que es lo primero que tienen que conocer. Una vez que se produce la picadura, ¿qué es lo que realiza? Defeca, ¿no? Ahora, una vez que defeca, ¿qué es lo que produce en el ser humano? Produce comezón, ¿no? Ahora, en ese momento que uno se rasca, pues ingresa, no penetra, no se olviden, ¿no? Lo que va a ser el tripomastigoto metacíclico. Eso se encuentra en las heces de la vinchuca, ¿no?, del triatomino, ¿no? Una vez, doctores, ¿no?, que se encuentra, ¿no?, a nivel de la piel, ¿no?, ingresa a las distintas células, ¿no? Entonces, cuando está en las células, ¿no?, se transforma, ¿no?, cuando penetra las células se transforma en amastigoto. Ahora, los amastigotos pues se multiplican, realizan su fisión binaria, ¿no? No se olviden que actúan como virus y parásitos. Ahora, los amastigotos intracelulares, ¿no?, salen de la célula, no se olviden. Y cuando salen se convierten en ¿qué? En tripomastigotos, ¿no? Entonces, los amastigotos intracelulares se transforman en tripomastigotos cuando salen de la célula. Bien, entonces este ciclo, los primeros, ¿no?, 4 pasos es lo que ustedes tienen que conocer para el examen de grado. ¿Y de qué forma se replica? Se replica, ¿no?, en forma de epimastigote, ¿no? Eso es lo que ustedes tienen que conocer. Eso es la pregunta del examen de grado. Obviamente hay más detalles, pero eso no les preguntan. Entonces, la forma de replicación, no se olviden, ¿no?, que es el epimastigote. Ahora, ¿a qué me voy con todo este ciclo? No se olviden que nosotros tenemos lo que va a ser la fase aguda y la fase crónica del Chagas. Cuando hablamos de la fase aguda, doctores, ¿qué es lo que va a ocasionar, no? Empieza, ¿no?, a replicarse este virus parásito, ¿no?, a nivel, porque tiene el tropismo por el corazón, ¿no?, y por todo el tracto gastrointestinal. Entonces, en el corazón, ¿no?, va a afectar las fibras de Purkinje, ¿verdad? Ahora, cuando nosotros hablamos a nivel del tracto gastrointestinal, ¿no?, va a afectarnos lo que va a ser los plexos de Meissner y de Auerbach. Entonces, ¿qué plexos va a afectar? Los de Meissner y de Auerbach, ¿no? Y en el corazón, ¿qué produce, no? Una afectación a nivel de las fibras de Purkinje, por lo tanto ocasiona lo que es la cardiomegalia, ¿no? Y a nivel del tracto gastrointestinal, lo que va a ser el megacolon, el megaesófago, ¿no? Eso es lo que va a producir. ¿Y a qué me voy con esta fisiopatología? Me voy con esta fisiopatología, ¿no?, porque solo en fase aguda nosotros realizamos el tratamiento y no en fase crónica. Solo se realiza en la fase aguda, ¿no? Porque en la fase aguda, ¿no?, este virus parásito se está multiplicando, ¿no? Entonces, en ese momento se puede dar lo que es el tratamiento. Ahora, en fase crónica ya existe, ¿no?, lo que va a ser cardiomegalia, megacolon, megaesófago, ¿no? Entonces, ya no tiene sentido dar tratamiento, ¿no? Aunque muchos pacientes exigen que le des, ¿no?, el tratamiento, ya no tiene sentido porque ya está dentro, ¿no?, de los distintos órganos el daño, ¿no? Entonces, esto es lo que ustedes tienen que conocer de memoria, por favor, porque es pregunta de examen de grado. Bien, ahora nosotros tenemos que conocer las características, ¿no? Aquí vamos a hablar, ¿no?, de lo que va a ser el epimastigote, ¿no?, que es la vinchuca, ¿no? Bien, aquí tenemos que nosotros destacar qué es lo que nos interesa para el examen de grado. Se multiplica en el intestino del triatomino, ¿verdad? Ahora, ¿cuánto mide? Mide de 20 a 25 milímetros, nada más, ¿no? Eso es lo que ustedes tienen que conocer, ¿no? Entonces, se multiplica en el intestino del triatomino, ¿no? No infecta, ¿no? Mide de 20 a 25, ¿no?, milímetros. Eso nada más es lo que tenemos que conocer del epimastigote.
Ahora, acá tenemos, ¿no?, lo que es el epimastigoto, el amastigoto y el tripomastigoto, ¿no? Bien, vamos a empezar con algunas diferencias. El amastigoto es la forma de multiplicación del parásito al interior de la célula del mamífero. ¿Recuerdan cuando hemos mencionado el amastigoto, no? Es cuando ingresa a la célula, ¿no? Bien, aquí el epimastigoto no es la forma de multiplicación del parásito en el intestino del triatoma o del triatomino. En palabras sencillas, ¿no? En el intestino medio de la pinchuca. Y el tripomastigoto es la forma infectante para los mamíferos y los triatomas, ¿no? Pero no se multiplica, no se olviden, no se multiplica. Se encuentra en la sangre de los mamíferos y en el intestino posterior de los triatominos. Estas características tenemos que conocer, ¿no? Porque es pregunta de examen de grado, ¿no? ¿Dónde habitan estos insectos? ¿No? Habitan principalmente, ¿no?, en las casas de adobe, ¿no? En las casas de adobe, ¿no? En criaderos, ¿no? En criaderos, en granjas de conejos, ¿no? De distintos animales, ¿no? Ese va a ser su reservorio, ¿bien? Ahora nosotros tenemos que conocer, ¿no? Esto ya hemos descrito que tienen que saber solo hasta el punto 4, doctores, ¿no? Y el punto 6, el resto no es necesario que aprendan. Bien, ¿cuál es la modalidad de transmisión? La modalidad de transmisión va a ser a través, ¿no?, de las heces de la pinchuca, ¿no? No se olviden, ¿no? Este es triatomino. No pueden decir en el examen de grado pinchuca, es triatomino, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se encuentra, no? En las heces es el triatoma infestans, ¿no? Entonces, eso tenemos que conocer. Denme un segundo, por favor, traten de conectarse temprano, doctores, porque pierdo la hilación mientras estoy dando la clase, por favor. Bien, acá tenemos que conocer también, ¿no?, que se presenta, ¿no?, a través de la vía vertical. La vía vertical, ¿no?, es durante el parto, no se olviden, no se va a presentar en un 2 a 10% de los recién nacidos a través de la vía vertical. Por eso hablamos que es un criterio absoluto, no toda paciente. Ojo, doctores, cuando una paciente está, ¿no?, con Chagas y se encuentra en fase aguda, hemos indicado, no siempre, que es un criterio absoluto de cesárea. Ahora, si tiene Chagas crónicos, no nos preocupamos, puede ser, ¿no?, vía parto, ¿no? Entonces no hay ningún problema. Bien, ahora también la transfusión de sangre contaminada, ¿no?, se presenta en un 5 a 20%. Entonces, estas son las vías de transmisión. Vamos a hablar del periodo de incubación. El periodo de incubación antiguamente indicaba que era de 20 a 30 días, ¿no? En la nueva actualización es de 2 meses a 4 meses el periodo de incubación, ¿no? Antiguamente decía 30 días, pero ya no lo vamos a tomar en cuenta porque eso ya está pasado, ¿no? Bien, acá nosotros tenemos que conocer la clínica, que va a presentar vómitos, ¿no? Se va a encontrar lo que es la hepatoesplenomegalia, la lesión dérmica, se va a poder observar lo que va a ser el chagoma, ¿no? El chagoma es posterior a la picadura, se va a formar un eritema, ¿bien? El signo de Romaña, que dentro de un momento se les va a mostrar, ¿no? No se olviden, cuando ustedes describan, tienen que decir, ¿no?, que es unilateral, porque el signo de Romaña solo está afectando uno de los ojitos, ¿no?, pero es bipalpebral. ¿Por qué es bipalpebral? Porque está afectando el párpado inferior y el párpado superior. Acá también nosotros tenemos que conocer, ¿no?, lo que va a ser la fase crónica, ¿no? En la fase crónica, ¿no?, aquí aparentemente, ¿no?, el paciente acá, ¿no?, en la fase crónica, doctores, ¿no?, aparentemente a un inicio el paciente ya se siente asintomático, ¿no? El paciente se siente curado, ¿no? Y ahora se va a cronificar, ¿no?, posterior a 20 a 30 años, donde va a presentar miocardiopatías, megaesófago, megacolon. Bien,
Ahora me voy a ir a lo que va a ser la fase aguda, ¿no? Que quiero, ¿no? Que ustedes vean lo que es el signo de Romaña, ¿no? Esto es el famoso signo de Romaña, por eso les indicaba que es unilateral y es bipalpebral, porque afecta al párpado superior y al párpado inferior. Y aquí podemos observar, ¿no? El signo del chagoma, ¿no? Posterior a una picadura. Bien, acá nosotros vamos a hablar un poco del flujograma para la detección de Chagas, ¿no? La detección se realiza, ¿no? En todo paciente que yo voy a sospechar que tiene Chagas, ¿no? Entonces, todo paciente que tiene Chagas, ¿no? Que vive en una casita, ¿no? De adobe, que tiene, ¿no? Que cría animales, ¿no? En esos pacientes vamos a sospechar, ¿no? Entonces, tenemos que nosotros, ¿no? Delimitar las zonas epidemiológicas, más o menos, ¿no? Por ejemplo, acá es más predisponente, ¿no? Cochabamba, Santa Cruz, Tarija, ¿no? Sucre, ¿no? Una vez que nosotros, ¿no? Ya tenemos la epidemiología, ¿no? En consultorio, ¿no? O directamente se va a las casas a realizar lo que son las pruebas, ¿no? De tamizaje. En este momento nosotros tenemos que tener una muestra de sangre, ¿no? Tomamos la muestra de sangre, ¿no? Y dentro de los tubos tenemos que tener lo que va a ser la heparina, ¿no? Entonces aquí lo que es la sangre, ¿no? La toma de la muestra, ¿no? Se tiene que heparinizarlos, no se olviden, de inmediato, ¿no? Entonces esto es lo que se realiza. Entonces tenemos la muestra de sangre y de inmediato se tiene que heparinizarlos, ¿no? En cada uno de los tubos ya tenemos lo que es la heparina. El tratamiento, si es positivo el tratamiento, tiene que ser supervisado, se tiene que hacer una investigación epidemiológica de toda la familia, ¿no? O a nivel de lo que va a ser la zona afectada, ¿no? Bien, acá nosotros también tenemos que monitorizar, ¿no? El parásito, ¿no? Al caso, y también, ¿no? Se tiene que realizar lo que es la entomológico, ¿no? Se tiene que hacer el caso y tiene que ser entomológico, ¿no? A la vivienda, ¿bien? Entonces, aquí a todos los familiares de la vivienda se tiene que realizar de manera obligatoria lo que va a ser el tamizaje, ¿bien? Ahora, si han tenido visitas, también se les tiene que avisar a las visitas, ¿no? Y se tienen que realizar, ¿no? Lo que son los tamizajes, es de manera obligatoria. La fase aguda de la enfermedad de Chagas se caracteriza por una parasitemia elevada. La mayor parte de los casos de Chagas agudos son asintomáticos, ¿no? Un 50% indica el libro que son asintomáticos, ¿no? ¿Y en qué fase ya se realiza lo que es la detección, ¿no? En la fase crónica. Acá nosotros vamos a hablar, ¿no? De lo que va a ser, ¿no? Los diagnósticos que nosotros utilizamos. Los diagnósticos que se va a utilizar, ¿no? Va a ser el micrométodo, ¿no? Lo que va a ser el stroke, la gota gruesa. Entonces, los métodos que se utilizan en la fase aguda, porque aquí me han preguntado, ¿no? ¿Por qué no se le puede realizar, ¿no? Lo que va a ser, por ejemplo, ¿no? El high Chagas en fase aguda, porque no se olviden que no hay todavía, ¿no? Anticuerpos formados, ¿no? Entonces, no tiene sentido que yo para una fase aguda pida high Chagas porque me va a dar un falso negativo. Entonces, en la fase aguda nosotros vamos a pedir, ¿no? Lo que va a ser micrométodo, ¿no? ¿Para qué pido el micrométodo, la gota gruesa, el stroke, ¿no? Nosotros pedimos porque en ese momento se va a poder observar, ¿no? Lo que va a ser los parásitos en el microscopio. Se observa en pleno movimiento los parásitos en el microscopio, no se olviden. Por eso es que nosotros vamos a pedir, ¿no? Lo que va a ser micrométodo, gota gruesa, el stroke, ¿no? Se pide en fase aguda, no se pide high Chagas, ¿bien? Ahora, ¿cuál va a ser el tratamiento? El tratamiento va a ser el Besnidazol. Pregunta de examen de grado. ¿Cuál es su mecanismo de acción del Besnidazol? Anótense, actúa inhibiendo la síntesis proteica. Entonces, ¿qué hace el Besnidazol? Actúa inhibiendo la síntesis proteica.
Bien, ese es un mecanismo de acción. Acá se inicia, ¿no? Aquí quiero que ustedes se den cuenta cómo es el tratamiento en Bolivia. Se inicia, ¿no? En los pacientes pediátricos se inicia con 5 miligramos kilogramo peso día. Bien, entonces se inicia con 5 miligramos kilogramo peso día durante 60 días cada 12 horas. Bien, pero acá quiero que tomen en cuenta, estos 5 miligramos se utilizan en el paciente pediátrico la primera semana. ¿Para qué se utiliza la primera semana solo 5, no? Para ver la tolerancia que va a presentar. Bien, ahora se le va a administrar a la segunda semana 7 miligramos kilogramo peso día. Se inicia con 5, ¿no? Y a la semana, ¿no? Se le va a administrar 7 miligramos kilogramo peso día, con el objetivo de evitar, ¿no? El exceso fraccionamiento del comprimido. Bien, entonces la dosis puede variar, ¿no? Y esto no se olviden, ¿no? Que no viene en jarabe, vienen comprimidos, ¿no? Y estos lo tiene que preparar la mamá o la licenciada, ¿no? Entonces viene un comprimido de 100, ¿no? ¿Y qué es lo que se hace esto? No se tiene que, se tiene, doctores, ¿no? El comprimido, ¿no? Que degradarlo, no se olviden, se tiene que degradarlo, se tiene que fraccionarlo y con una solución, ¿no? Se tiene que mezclar, tiene que ser con una solución fisiológica, puede ser con agua hervida, que se tiene que mezclar, ¿no? Una vez que está fraccionado, que está, ¿no? Comprimido, ¿no? Entonces tiene que degradar, no se olviden, porque viene de 100 miligramos, ¿no? Y esto se le va a ir dosificando al paciente pediátrico. No es que venga en jarabe, no viene en jarabe, se tiene que preparar. Bien, entonces se inicia con 5, ¿no? Y a la segunda semana se le va a administrar lo que va a ser 7, ¿no? Esto se utiliza, ¿no? Cada 12 horas por 60 días. Y esto depende también, ¿no? Del peso del paciente pediátrico, porque durante la primera semana ganan peso y por eso es que se cambia a 7, ¿no? Y también de acuerdo a la tolerancia. Ahora, si les preguntan en el examen de grado, ¿qué haces si tu paciente pediátrico, ¿no? Está presentando náuseas, vómitos, ¿no? Está irritable, ¿no? Durante la administración de 7 miligramos de besnidazol, ¿qué hacemos? Regresamos a 5 miligramos kilogramo peso día, ¿no? Y con esta dosis, ¿no? Vamos a seguir tratando a ese paciente pediátrico. De una semana otra vez intentamos, ¿no? Y de esa manera cambiamos lo que va a ser la dosis. Ahora, siempre se tiene que administrar posterior a los alimentos, posterior a las comidas. ¿Por qué? Porque puede provocar, ¿no? Lo que es gastritis. El besnidazol está contraindicado en pacientes, ¿no? Que tengan hepatopatías, en personas que tengan, ¿no? Lo que es una insuficiencia renal, que tengan problemas neurológicos, que presenten anemia, desnutridos, que presenten, ¿no? Al nacer bajo peso, ¿no? Si tenemos un paciente pediátrico que tiene bajo peso, esperamos primero que gane peso, ¿no? Y posteriormente iniciamos, si está desnutrido el paciente pediátrico, ¿no? Y en personas que están inmunocomprometidos, ¿qué quiere decir, no? Si tengo, por ejemplo, un pacientito que tiene VIH, ¿no? Una paciente que tiene VIH, ¿no? Entonces es contraindicado el besnidazol. Pacientes con VIH, personas que consumen corticoides, ¿no? Una paciente que tiene lupus, que tiene artritis y que consume, ¿no? Corticoides, ¿cómo va a estar su sistema inmune? Está inmunocomprometido. Entonces, en esos pacientes yo no voy a utilizar el besnidazol, ¿bien? O personas que tienen hepatitis, ¿no? Entonces, en esas personas es contraindicado el uso del besnidazol. Bien, en los adultos la dosis es directamente de 7 miligramos kilogramo peso día cada
12 horas por 60 días, ¿no? Entonces, en los adultos directamente inicias con 7, no solo en los pacientes pediátricos, se inicia con 5, ¿no? Y a la segunda semana, ¿no? Se sube la dosis a 7. Bien, entonces, tanto en paciente pediátrico como adulto, ¿no? Es cada 12 horas, ¿no? Que va a ser por 60 días. Ahora, si yo tengo estas contraindicaciones, ¿no? ¿Qué otro medicamento podemos utilizar? Podemos utilizar lo que va a ser el Nifurtimox, ¿no? El Nifurtimox, tanto en pacientes, ¿no? Adultos como en pacientes pediátricos, se le va a administrar, ¿no? De 10 miligramos kilogramo peso día durante 60 días, ¿no? Que va a ser la toma es cada 12 horas, no se olviden, son 2 tomas. Bien, entonces la dosis puede variar, ¿no? En caso de que mi paciente suba de peso. Entonces, si sube de peso, ¿no? Vamos a administrarle lo que va a ser 15 miligramos kilogramo peso día, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo que sube mi paciente de peso, ¿no? Se va a ir variando. Bien, en cada visita no se tiene que evaluar al paciente pediátrico el peso, ¿no? Y también al paciente adulto. A ambos nosotros tenemos que ir evaluando. Bien, ahora doctores, ¿no? Entonces, en caso, no se olviden de que mi paciente presente lo que va a ser, ¿no? Alergia, ¿no? Al Besnidazol o presente hepatopatías o todo lo mencionado, se utiliza lo que es el Nifurtimox. Obviamente, si hablamos cuál es el mejor medicamento, pues el mejor medicamento es el Besnidazol. Bien, ¿alguien me puede decir, doctores, qué es el Nifurtimox? ¿Qué es el Nifurtimox, doctores? ¿Cuál será su mecanismo de acción? Bien, su mecanismo de acción, doctores, del Nifurtimox, ¿no? Es activado dentro de las células, ¿no? ¿Y cómo actúa, no? Lo que es actúa a nivel del DNA, ¿no? ¿Qué quiere decir? Produce, ¿no? Lo que es, ¿no? Los radicales, produce los radicales oxidativos, ¿no? A nivel del DNA, no se olviden del parásito. Entonces, su mecanismo de acción es que actúa a nivel del DNA de este virus parásito. Bien, entonces, ¿qué produce? ¿No? Causa lo que es un daño oxidativo. En palabras sencillas, ¿dónde actúa? El medicamento actúa a nivel del DNA del virus parásito. Eso también es pregunta de examen de grado, no se olviden. ¿Qué es el Nifurtimox? ¿Dónde actúa? Bien. Ahora, nosotros tenemos que conocer los efectos adversos del Besnidazol, es decir, es uno de los medicamentos que más reacciones produce. Aquí nosotros vamos a hablar de este síndrome que es el de Stevens-Johnson. ¿En qué consiste el síndrome de Stevens-Johnson? Vamos a hablar de lo que va a ser leve. Cuando hablamos de leve, ¿no? En este síndrome, ¿qué me va a ocasionar en los pacientes? Prurito, ¿no? Máculas, pápulas, ¿no? Entonces, ¿qué le damos? Cetiricina, ¿no? Le vamos a dar un antialérgico. ¿Qué le voy a administrar? Cetiricina de 10 miligramos cada 8 horas por 3 días. Entonces, ¿qué le administro? Cetiricina. Ahora, cuando presenta, ¿no? Cuando ya es moderado, cuando presenta fiebre, prurito, escozor, ¿no? Presenta máculas, pápulas, manchas, ¿no? Presenta a nivel del tronco y la extremidad superior e inferior, ¿no? Presenta, ¿no? Lo que va a ser el eritema, ¿no? También aquí presentan lo que va a ser, ¿no? Erosión cutánea, ¿no? Signos de sobreinfección, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros igual, si tiene fiebre, bueno, vamos a darle lo que va a ser el paracetamol, se le va a dar lo que va a ser la cetiricina, ¿bien? Ahora, en lo que es grave, doctores, ¿no? Directamente a partir de moderado, ¿no? Se le trata con paracetamol, cetiricina y ya se suspende. Desde moderado ya se suspende, ¿no? Deja el tratamiento y se le cambia lo que va a ser al Nifurtimox.
Cuando es grave, las peores complicaciones que se va a presentar aquí va a ser la fiebre, ¿no? La estomatitis, la conjuntivitis, va a presentar, ¿no? Lo que va a ser la erupción cutánea diseminada, va a presentar lo que va a ser, ¿no? Lesión eritematosa dolorosa en cara y tronco, se va a presentar las máculas, ¿no? Y todo lo mencionado. Pero acá lo que nos interesa es que a nivel digestivo se va a presentar lo que va a ser una pérdida de peso más del 10%. Existe lo que va a ser dolor abdominal, vómitos incoercibles, va a presentar ictericia y a nivel neurológico va a presentar una impotencia funcional invalidante. Va a presentar dolor en las extremidades superior e inferior, va a presentar lo que va a ser, ¿no? Las cefaleas intensas, sensación de hormigueo y alteración de la sensibilidad. Bien, va a presentar hiperestesias. Ahora, a nivel hematológico presenta petequias, hematomas, ¿no? Un sangrado a nivel de las mucosas. Fiebre sin foco aparente, no hay un foco de infección. Entonces, esto es lo que ustedes tienen que conocer, ¿no? Lo que va a presentarse, ¿no? Como un efecto adverso, ¿no? De lo que va a ser del uso de desnidazol. Si nos preguntan cómo se llama, es el síndrome de Stevens-Johnson, ¿no? Entonces, todo esto tenemos que mencionar, obviamente las cosas más puntuales, ¿no? Ahora, eso es lo que tienen que conocer, doctores. Entonces, leve, tratamos y sigue con la medicación. En moderado, ¿qué es lo que vamos a realizar? En moderado, directamente, nosotros, ¿qué hacemos, doctores? Hemos indicado, ¿no? Que se le da cetiricina, paracetamol y se suspende el medicamento y se cambia. Bien, ahora vamos a hablar nosotros, ¿no? De lo que va a ser los estudios, ¿no? Ya conocen ustedes, solo recapitulando, ¿no? Les he indicado los estudios parasitológicos, es el micrométodo, el Stroud, la gota gruesa. Los estudios no parasitológicos es aquí donde está el famoso Hay-Chagas, doctores, ¿no? Es aquí donde hablamos de Hay. ¿Qué significa Hay? Hay significa hemoaglutinación indirecta. Pregunta de examen de grado. ¿Qué significa Hay? Hay significa hemoaglutinación indirecta. No se olviden, eso es lo que significa. Bien, en un paciente, ¿no? ¿Cuál va a ser la primera consulta en Chagas crónico, ¿no? En Chagas crónico, la primera consulta por la cual el paciente acude va a ser la constipación, ¿no? Entonces, ¿por qué acude, no? Un paciente, ¿no? Con Chagas, doctores, ¿no? Va a acudir, no se olviden, ¿no? Por la constipación, ¿no? Ni siquiera acude, ¿no? Porque presente lo que va a ser la dificultad respiratoria. No acude por eso, acude directamente, ¿no? Por lo que es la constipación. Eso es pregunta de examen de grado. Bien, acá nosotros también tenemos que mencionar, doctores, ¿no? Que estos pacientes, ¿no? Cuando llegan, un pequeño porcentaje que va a ser de un 10%, ¿no? Acude con ¿qué? Con disnea, ¿no? Disnea a pequeños esfuerzos, a grandes esfuerzos. Bien, entonces eso va a ser un síntoma clásico que va a presentar estos pacientes. Obviamente que nosotros de inmediato le vamos a preguntar si hace años presentó la picadura, qué tipo, ¿no? Su casa, ¿no? Si es de ladrillo, si es de adobe. Con eso nosotros vamos a tener una certeza de Chagas. Bien, acá nosotros necesitamos enfatizar, ¿no? ¿Qué exámenes cubre lo que va a ser el sistema del SUS? El sistema del SUS va a cubrir lo que va a ser una placa, ¿no? Una placa le vamos a pedir torácica, ¿no? Una placa PA, ¿no? Le vamos a pedir, ¿no? PA, ¿no? Le vamos a pedir además, ¿no? Lo que va a hacer, ¿no? Se le va a realizar una colonoscopía, se le va a pedir una colonoscopía, ¿no? Se le va a pedir una placa radiográfica simple de abdomen. Entonces también se les pide lo que es un electrocardiograma, ¿no? Entonces todos estos laboratorios se les va a pedir a estos pacientes. Ahora, una vez que hemos pedido todos estos laboratorios,
nosotros vamos a ir tratando. ¿Qué quiere decir? Si mi paciente presenta constipación, ¿qué le vamos a dar? Se le va a administrar lo que va a ser fibra, ¿no? Bastante cantidad de fibra, ¿no? Ahora, si mi paciente está con reflujo, pues se les va a administrar, ¿no? Lo que va a ser, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Se les administra, ¿no? Aquí le damos, ¿no? Lo que va a ser la metoclopramida, ¿no? De 10 miligramos, ¿no? Actúa como anti, ¿no? Aquí actúa, ¿no? Como antiemético, también actúa como antipirético, ¿no? Ayuda al vaciamiento gástrico, la metoclopramida, entonces no va a estar con esta pirosis, con esta acidez mi paciente. Bien. Aquí también, ¿no? Se les va a indicar a estos pacientes, ¿no? Una vez que tenemos todos los estudios, se les indica que el SUS no va a cubrir, doctores. Entonces, ¿qué se observa en el electrocardiograma? Se va a observar lo que va a ser el bloqueo de rama derecha. Cuando les pregunten en el examen de grado, solo ustedes mencionan, ¿no? Lo que va a ser el bloqueo de rama derecha a nivel de B5 y de B6. Nada más eso yo voy a mencionar en el examen de grado. No vayan a decir que va a haber fibrilación, ¿no? Porque les pueden preguntar qué es fibrilación, los grados de fibrilación. Solo mencionamos bloqueo de rama, ¿no? Derecha a nivel de B5 y de B6, ¿no? Y acá, como ustedes pueden observar, nosotros vamos a ver este megacolon, ¿no? Este megacolon vamos a poder observar, ¿no? Entonces, en estos pacientes, el tratamiento que va a necesitar, por ejemplo, ¿no? Va a ser directamente, ¿no? Lo que va a ser la resección, ¿no? De lo que va a ser todo este megacolon que está afectado. Entonces, ¿qué se tiene que realizar? La cirugía de Hartmann 1, ¿no? Y Hartmann 2, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la cirugía, ¿no? Hartmann 1, el paciente no queda con su colostomía, doctores, ¿no? Y de la cirugía, ¿no? Hartmann 2 es que vamos a unir, ¿no? Lo que va a ser, ¿no? Se va a unir, ¿no? A lo que es la cirugía de Hartmann 2, ¿no? Vamos a unir el intestino, no se olviden, ¿no? Que va a ser la unión término-terminal, no se olviden, ¿no? Entonces acá se realiza la unión término-terminal, ¿no? De ambos extremos, ¿no? Eso es la cirugía Hartmann 2. Bien, entonces esos detallitos tenemos que conocer. Ahora, ¿qué va a necesitar si hay una afectación a nivel del corazón? Mi paciente necesita un marcapaso. ¿Cuánto está un marcapaso? Más o menos, ¿no? Unos $20,000, ¿no? Que saldría toda la cirugía. Entonces mi paciente, ¿no? Todo esto lo va a realizar de manera privada porque no cubre lo que es el sistema de salud. Imagínense si tendría que cubrir a cada uno de los pacientes, ¿no? Entonces no cubre. Bien, ahora nosotros vamos a hablar qué hacemos, ¿no? Si una paciente está embarazada, no vamos a hablar de Chagas congénito que no está en las diapositivas, ¿no? Cuando hablamos de Chagas congénito, ¿no? Que no está en las diapos, nosotros tenemos que conocer si la paciente está embarazada y se hace un diagnóstico, ¿no? De Chagas durante el control prenatal, lo primero que tomamos en cuenta es Chagas agudo o es Chagas crónico. Si es Chagas agudo, no se puede iniciar el tratamiento, es contraindicado, ¿no? Lo que sí se puede realizar es que a las 34 semanas se programe la cesárea y la paciente lo más antes posible inicia con el tratamiento. Eso es lo que se puede realizar. Bien. Ahora, en estas pacientes se programa lo que va a ser la cesárea, ¿no? ¿Y cómo se hace la cesárea? En la cesárea se va a utilizar lo que es la cesárea blanca, ¿no? Y aquí lo que va a ser el clampeo del cordón y la sección del cordón tiene que ser rápido, no se olviden, ¿no? Porque normalmente se hace, ¿no? Lo que es la sección tardía del cordón. Pero aquí se tiene que hacer lo que va a ser la sección temprana, ¿no? Del cordón.
y de inmediato, una vez que se recepciona del cordón umbilical, se toma lo que va a ser la muestra de micrométodo. De inmediato, del cordón se toma la muestra de micrométodo, ¿no? Y posteriormente se realiza lo que va a ser la cesárea blanca. ¿En qué consiste la cesárea blanca? De inmediato se recepciona, se tomó la muestra, ¿no? Se empieza a realizar el aspirado y se le empieza a bañar a este recién nacido. Se le empieza a aspirar, no se le aspira, ¿no? Las secreciones se le baña para que no esté en contacto, ¿no? Ahora, la estimulación es después de bañarlo, después de aspirarlo. Ahí recién se realiza lo que es la estimulación para que no pueda deglutir las secreciones. A eso se conoce como la cesárea blanca. Bien, eso es pregunta de examen de grado. ¿Por qué hacemos micrométodo? También es pregunta de examen de grado, porque si yo realizo high Chagas, ¿no? Ustedes saben, ¿no? Que la madre, ¿no? Va a traspasar todos los anticuerpos a este recién nacido. Entonces, si la madre ya tiene anticuerpos para Chagas, no va a transmitir todos y puede darnos un falso positivo. Entonces, por eso es que nosotros pedimos micrométodo para poder observar, ¿no? Lo que va a ser estos parásitos. Ahora, si sale, ¿no? El micrométodo, ¿no? Se observa lo que son los parásitos, de inmediato se inicia el tratamiento con desnidazol de 5 miligramos cada 12 horas durante 60 días. A la segunda semana, ¿no? Se va a aumentar la dosis, que es a 7. Eso es lo que ustedes tienen que conocer. Bien, viruela de mono ya no se avanza, doctores, ¿no? Porque no tenemos ya la epidemia. No estábamos con... Bueno, en Bolivia hubo solo 2 casos, ¿no? No hubo más casos. Ahora, no sé si tienen alguna pregunta respecto a Chagas. Vamos a hablar de lo que va a ser COVID, ¿no? Que es un tema bastante preguntado, ¿no? Entonces, ¿qué es COVID, no? Y además les voy a dar los detalles, ¿no? De lo que va a ser del VIH, que tienen que conocer, que no esté en las diapos. Bien, vamos a empezar por lo que va a ser COVID-19, ¿no? ¿Qué es? Es una infección causada por el virus SARS-CoV-2. Existen 4 tipos de géneros de coronavirus que vamos a tener, ¿no? Lo que va a ser alfa, beta, gamma y delta. Bien, acá el reservorio natural es el murciélago, los hospederos intermediarios va a ser los mamíferos. Aquí nosotros necesitamos conocer lo que es la fisiopatología, ¿no? Porque esto preguntan en los exámenes de grado. Bien, la estructura, se va a presentar una proteína C, se va a presentar lo que va a ser una proteína E, una proteína N, va a presentar lo que va a ser en la estructura el ARN y presenta una membrana glicoproteica. Entonces, ¿qué se presenta? Una proteína S, una proteína E, una proteína N, presenta un ARN y una membrana glicoproteica. Aquí nosotros hablamos de lo que va a ser el CENAM, que es un memotécnico. ¿Qué hace la proteína S, doctores? La proteína Spike va a presentar un tropismo por las enzimas convertidoras de angiotensina. Y cuando hemos avanzado en medicina interna, hemos hablado de lo que eran las enzimas convertidoras de angiotensina, que se encuentran ¿dónde? Se encuentran en los pulmones. Bien, se encuentra a nivel de lo que es el tracto gastrointestinal, se encuentra a nivel del sistema nervioso central, a nivel del corazón. Bien, entonces esta proteína Spike se va a adherir, ¿dónde? Se va a adherir a esta enzima convertidora de angiotensina. Por eso es que en la primera oleada se presentó más que todo una afectación pulmonar, ¿no? Porque presentaban lo que son las neumonías. ¿Por qué? Porque esta proteína Spike se adhería, se unía, ¿no? A los ECA y producía en la fisiopatología, que producía la destrucción de los neumocitos tipo 2. Entonces, ¿qué producía? La destrucción de los neumocitos tipo 2.
Ahora, como producía la destrucción de los neumocitos tipo 2, ¿qué es lo que me ocasiona? No hay el intercambio de oxígeno y de dióxido de carbono. ¿Qué quiere decir? Que no está ingresando oxígeno. En este punto es lo que mi paciente va a presentar, que hipoxemia. Entonces, en este punto presenta hipoxemia, ¿no? Y va a presentar, ¿no?, lo que va a ser el aumento de CO2. ¿Qué quiere decir este aumento de CO2? Se va a presentar lo que va a ser la hipercapnia, ¿no? La hipercapnia. Bien, entonces si esta hipercapnia, doctores, no se trata, llega a lo que es a una acidosis respiratoria y a la muerte de mi paciente, ¿no? Por eso es que este tipo de pacientes serán dependientes, ¿no?, un porcentaje de oxígeno. Bien. Ahora nosotros vamos a hablar de lo que va a ser de la segunda oleada. Si ustedes se han dado cuenta o han presentado los síntomas en la segunda oleada que se presentaba lo que eran, ¿no?, las gastroenteritis. ¿Por qué se presentaba estas gastroenteritis? Porque esta proteína spike, ¿no?, se adhería a los enterocitos, ¿no? Entonces, ¿dónde se adhería? A los enterocitos, a las vellosidades. ¿Y qué producía la apoptosis de los enterocitos? El aplanamiento. Por lo tanto, no había absorción. Entonces, ¿qué pasaba? El paciente comía al baño, no estaba con unas deposiciones líquidas constantes, con una deshidratación marcada. Ahora, ¿qué hace la proteína E? La proteína E ayuda a infectar a otras células, ¿no?, ya sea a nivel gastrointestinal, sea a nivel pulmonar. La proteína N camufla el ARN ante el sistema inmunitario. Bien, entonces esto tenemos que conocer de la fisiopatología. Ahora vamos a hablar de lo que va a ser el tratamiento, ¿no? Y aquí voy a mencionar lo que tenemos en Bolivia y lo que ustedes tienen que conocer. Por ejemplo, en uno de los exámenes de grado han puesto este ejemplo y les pregunto, si mi paciente es alérgica a la acitromicina, es alérgica a la amoxicilina, ¿con qué medicamento voy a tratar lo que va a ser esta neumonía, ¿no?, que se está produciendo por este virus? Una complicación, ¿no?, va a ser la neumonía. ¿Con qué medicamento tratamos, doctores? Levofloxacino. Ya, muy bien, está muy bien, levofloxacino, ¿no? ¿Cuál sería la presentación, doctorita, del levofloxacino? De 500 miligramos y de 750 miligramos. ¿Cada cuánto le vamos a administrar? De 750 miligramos cada 24 horas y es de 500 miligramos cada 12 horas. Bien, excelente, ¿no? Entonces aquí nosotros tenemos una amplia gama de medicamentos, ¿no? Se le puede dar, ¿no? Nosotros tendríamos que usar primero el cotrimoxazol, ¿no?, que actúa muy bien inhibiendo lo que va a ser la síntesis del ácido fólico, ¿no? Entonces es el medicamento más económico. Bien, después podemos utilizar lo que va a ser, ¿no?, si es alérgica también al cotrimoxazol. Gracias, doctorita, está súper bien. Podemos utilizar lo que va a ser el levofloxacino. Bien, entonces esta gama de medicamentos podemos utilizar en caso de que mi paciente presente lo que va a ser las alergias, ¿no? Ahora les voy a hacer preguntas. ¿Qué es la acitromicina, doctores? ¿Qué es la acitromicina? ¿Cuál es su mecanismo de acción? ¿Cuál es, doctores, su mecanismo de acción? ¿Cuál sería, doctoritas? Es un macrólido. Actúa a nivel del ribosoma 50S. Muy bien, muy bien. Ahora les voy a hacer otra pregunta más. Gracias, doctorita. ¿Cuál es el mecanismo de acción de la amoxicilina? Actúa sobre la... Otra doctorita que participe, vamos. Doctora Dalila, ¿cuál es su mecanismo de acción de la amoxicilina? Actúa sobre la pared bacteriana.
Vamos, doctora. No te escucho, doctorita. Doctora Andrea. Inhibe la pared bacteriana. Bien, inhibe la pared bacteriana. Entonces, fármaco, por favor, tienen que repasar bien porque el examen de grado se basa en fármaco, clínica y laboratorios. Bien, entonces seguimos. Ahora les hago una pregunta. ¿Qué es el levofloxacino? ¿Dónde actúa el levofloxacino? Sobre el DNA, es una fluoroquinolona, DTC. ¿Qué es el levofloxacino? ¿A qué generación pertenece de las fluoroquinolonas y cuál es su mecanismo de acción? Creo que es una de cuarta generación, no de tercera. Las fluoroquinolonas actúan a nivel de la DNA girasa, ¿no? Pertenece a la cuarta generación. Bien, entonces acá nosotros tenemos que conocer, ¿no?, qué se le da a un paciente, ¿no? Primero vamos a hacer los exámenes que ustedes recuerdan muy bien, ¿no? ¿Qué exámenes se realizan, ¿no?, en estos pacientes, ¿no? Primero se realiza, ¿no?, lo que es el antígeno nasal. El antígeno nasal se realiza a partir del cuarto día, ¿no? Entonces, a partir del cuarto día se realiza el antígeno nasal. También se tiene lo que es la PCR, ¿no?, que se realiza el diagnóstico en 24 horas, ¿no? Después tenemos lo que va a ser la serología para COVID, ¿no? La serología para COVID lo que nos está indicando, ¿no?, es los anticuerpos que presenta mi paciente. Bien, entonces nosotros, una vez que tenemos los laboratorios, tenemos los exámenes complementarios, además de pedir lo que va a ser, ¿no?, rayos X de tórax, PA, ¿no?, que vamos a evaluar en los rayos X de tórax. Vamos a tener, ¿no?, este signo tan característico que va a ser el signo de vidrio esmerilado, ¿no?, porque es de causa viral. Bien, acá nosotros, ¿no?, si es un paciente, ¿no?, que no está desaturando, es un paciente que no tiene enfermedad de base, se le va a dar lo que es la acitromicina, ¿no? Se les administra lo que es la acitromicina dependiendo del peso de mi paciente, que va a ser de 500 o puede ser de 1 gramo, no se olviden. Y en los pacientes pediátricos, ¿de cuánto va a ser? De 10 o de 15 miligramos. Bien, entonces esa va a ser la administración. Ojo que la acitromicina se da cada 24 horas. La acitromicina no se da cada 12 horas, es cada 24 horas, ¿no? Se le va a administrar de 3 a 5 días. Esto depende mucho de la tolerancia, no solo del paciente pediátrico, también del paciente adulto. Ahora, si no tengo acitromicina a la mano, le voy a administrar, ¿no?, lo que va a ser amoxicillin clavulánico. La amoxicillin clavulánico en pediatría va a ser de 50 miligramos kilogramo peso día. Ahora, en los pacientes adultos va a ser, ¿no?, de 875, ¿no?, guión 125, que se le va a administrar cada 12 horas por 5 días. Entonces, ustedes utilizan o bien amoxicilina o bien acitromicina. No se utilizan los dos medicamentos. Ahora, en analgésicos voy a utilizar lo que va a ser el paracetamol. ¿Qué es el paracetamol? El paracetamol, ¿no?, actúa inhibiendo COX-1, COX-2, ¿no?, inhibe lo que es el ácido araquidónico y lo que son las prostaglandinas, no se olviden, ¿no? Y además actúa a nivel del hipotálamo, ¿no? Porque han preguntado qué es el paracetamol y tienen que manejar. Se le va a administrar de 500, ¿no?, cada 8 horas, ¿bien? Ahora, nosotros si tiene problema gastrointestinal, ¿qué se le va a administrar? Se le va a administrar, ¿no?, a este tipo de pacientes, ¿no?, lo que va a ser la loperamida, ¿no? La loperamida solo se administra en adultos, no en pacientes pediátricos, no es recomendable. ¿De cuánto? De 4 miligramos le vamos a administrar cada 8 horas, de 4 miligramos. Bien, ahora nosotros también podemos utilizar, ¿no?, lo que va a ser el dextrometorfano, ¿no? Esto se utiliza, ¿no?, sobre todo para la eliminación de lo que va a ser las secreciones.
Bien, el dextrometorfano se utiliza en mayores de 2 años, ¿no? ¿Por qué? Porque los mayores de 2 años recién presentan receptores para dextrometorfano. Menores de 2 años no presentan los receptores. Se utiliza ¿de cuánto? Vamos a utilizar de 1 miligramo cada 6 horas vía oral por 3 días, ¿no? De 1 miligramo cada 6 horas vía oral por 3 días. En los adultos se utiliza de 10 a 20 miligramos cada 6 horas por 3 días. Mucho mejor que el dextrometorfano vamos a tener, ¿no?, la acetilcisteína, ¿no?, que se utiliza ¿de cuánto? Se utiliza de 300 miligramos cada 8 horas. También tenemos de 600 cada 8 horas, ¿no?, que vienen en cápsulas. Bien, eso es lo que tenemos que conocer nosotros. Ahora se le puede dar lo que es la vitamina, ¿no?, D, se le puede dar lo que es el zinc, ¿no?, para estimular lo que es el sistema inmune y la formación de anticuerpos. Ahora, tienen que ustedes conocer para el examen al menos, ¿no?, uno de los esquemas, ¿no?, de vacunación. ¿Qué quiere decir? Tienen que conocer ya sea Pfizer, ¿no?, ya sea Johnson, ¿no?, pero solo una tienen que conocer, solo una vacuna, ¿no?, lo que van a ser las dosis. Por ejemplo, Johnson y Johnson es más sencillo, ¿no?, que se administra 3 dosis, ¿no? El vector es un vector viral, se a partir de los 18 años, ¿no? La segunda dosis no se aplica, el refuerzo es al menos 2 meses de la primera dosis y el segundo refuerzo es al menos 4 meses, ¿no?, del primer refuerzo. Entonces, este esquema ustedes tienen que conocer, solo uno, no tienen que conocer todos. Bien, vamos a hablar del VIH, doctores, ¿no? Y tenemos que saber lo que son los distintos escenarios que les voy a compartir. Hice un resumen, ¿no?, de todo lo que preguntan en el México, en el Hospital del Sur. Bien, ¿qué es el VIH? El VIH es el virus de la inmunodeficiencia humana. Pertenece a la familia Retroviridae, al género lentivirus. Es un virus ARN, ¿no? Está producido por quién? Por el retrovirus. Infecta los linfocitos TCD4 y TCD8, no se olviden. Infecta los linfocitos TCD4 y TCD8. Al infectar estas células, ¿no?, producirá lo que va a ser la linfopenia. Entonces, cuando produce la linfopenia es un paciente que está predispuesto a cualquier tipo de infección. Aquí nosotros vamos a hablar de lo que va a ser, ¿no?, la infección del VIH, ¿no? Entonces, aquí se presenta, ¿no?, durante las semanas, ¿no? El periodo de incubación, ¿no?, es aproximadamente de 1 mes, doctores, ¿no? Es desde una semana hasta 1 mes, ¿no? Y también tenemos lo que es el periodo de latencia. El periodo de latencia va a ser aproximadamente de 6 meses. Entonces, acá ustedes pueden observar, ¿no?, lo que va a ser la infección, ¿no? Aquí podemos observar, ¿no?, lo que va a ser la infección primaria, ¿no? Aquí está la infección primaria, ¿no? Y después podemos observar, ¿no?, cómo va a ir descendiendo. Bien, entonces acá nosotros vamos a tomar en cuenta lo que va a ser el recuento de los linfocitos TCD4. Ahora, también mencionarles que nosotros tenemos 2 tipos de VIH, el VIH tipo 1 y el VIH tipo 2, no se olviden. Ahora, cuando nosotros hablamos de lo que va a ser del VIH tipo 1, no se olviden que esto es de África, ¿no? Entonces, el VIH tipo 1 es de África. ¿Cómo se realiza lo que es la transmisión? Va a ser, ¿no?, parenteral, va a ser vertical, sexual, hematógena y por la lactancia materna. Cuando les menciono la lactancia materna, la leche no presenta VIH. Lo que se va a realizar la transmisión va a ser mediante lo que van a ser los eritemas, ¿no?, que se presenta a nivel de la areola, no se olviden, ¿no? Entonces ahí se produce un sangrado y de esa manera se presenta lo que es la transmisión. Ahora, una pregunta de examen de grado que han realizado es cómo actuamos nosotros, ¿no?, ante un accidente de un personal de salud. Tenemos, ¿no?, un personal de salud del laboratorio que ha presentado un accidente, ¿no?, y nuestra paciente, ¿no?,
o sea, la paciente, ¿no?, a quien estaban realizando el examen tiene VIH. ¿Cómo va a ser nuestro accionar? Durante las 72 horas se debe iniciar el tratamiento de antirretrovirales. Entonces, en las 72 horas se tiene que realizar lo que es el tratamiento antirretroviral. O si supongamos una trabajadora sexual ha tenido un accidente, ¿no?, tiene, ¿no?, que actuar entre las 72 horas. Mientras antes es mucho mejor. ¿Por qué hablamos de que mientras antes es mucho mejor? La replicación viral va a ser menor. Entonces se utiliza lo que son los antirretrovirales. Esa fue una de las preguntas de examen de grado de hace 3 semanas, ¿no? Entonces, ¿dónde se tiene que ir para el tratamiento? Esto no se consigue en una farmacia, no, directamente se tiene que ir, ¿no?, a lo que va a ser al programa de VIH acá en Bolivia, ¿no? Se tiene que ir a sedes, ¿no? Y en sedes, ¿no?, de inmediato va a ser la atención, pero el problema es que sábados y domingos no atienden. Si es que ha sido en un turno el accidente, tiene que esperar. Bien. Ahora, nosotros, ¿no?, una vez que tenemos sospecha de nuestra paciente de que presenta VIH, ¿qué es lo primero que vamos a realizar? Se tiene que realizar lo que va a ser la prueba rápida. La prueba rápida se tiene que realizar 2 pruebas rápidas, porque si realizas uno, la paciente te va a indicar que uno se ha equivocado, que la muestra está mal, porque presentan lo que es la fase de negación, te dicen no. Entonces se le realiza 2 pruebas rápidas. Posterior a que realizamos las 2 pruebas rápidas, nosotros vamos a realizar, ¿no?, de inmediato, ¿no?, lo que va a ser el llenado de la ficha epidemiológica. Llenamos 3 fichas. Una ficha es para la paciente, ¿no?, para la paciente. La otra ficha es para sedes, ¿no?, y la otra ficha va a ser para el centro de salud. Entonces, una vez que llenamos, ¿no?, se hace la referencia a sedes. Acá el periodo de incubación, como les decía, puede ser de 3 semanas, de 4 semanas, ¿no? Entonces se considera desde la primera semana hasta el mes. Ahora, cuando hablamos de lo que va a ser del periodo de estado, es cuando mi paciente está asintomático. Y aquí va a presentar lo que va a ser estas infecciones oportunistas, va a presentar lo que va a ser una candidiasis oral, ¿no? A esto se le conoce como lo que es la leucoplaquia vellosa, ¿no? Van a presentar también lo que va a ser las vulvovaginitis, presentan lo que son las vulvovaginitis, presentan lo que van a ser las neumonías, ¿no?, por neumocistis giribosi, ¿no? Va a presentar lo que va a ser, ¿no?, diarreas recurrentes, fiebres persistentes. Algo tan característico es que este tipo de pacientes todo el tiempo está con alzas térmicas, no se olviden, todo el tiempo son pacientes que presentan alzas térmicas, incluso pese al uso, ¿no?, de antipiréticos, se mantiene estas alzas térmicas elevadas. Eso es en el periodo de estado. ¿Qué es el periodo de estado? Es lo característico de la patología. Bien. Ahora vamos a mencionar lo que son los pródromos. En los pródromos, lo que presentan, los pacientes aquí lo que presentan es las adenopatías cervical, axilar, inguinal. Presentan múltiples adenopatías. Incluso en el examen de grado que dio su compañera, sus 2 compañeras en el México, ¿no?, la paciente ingresó porque presentó, ¿no?, lo que es una supuración de un ganglio inguinal, ¿no? Entonces presentó, ¿no?, lo que era la supuración a nivel, ¿no?, a nivel axilar, tenía un absceso, ¿no? Entonces la paciente, cuando se evaluó, ¿no?, un día antes fue su compañera a averiguar, la paciente tenía múltiples adenopatías. Entonces este ganglio axilar terminó en un absceso, ¿no?
Y bien, ¿por qué ingresó? Ingresó por un absceso axilar la paciente. Y obviamente en este caso, si les toca lo que es VIH para el examen de grado, que es frecuente, que hoy en día tenemos alta incidencia en Bolivia, ¿no? Aquí, ¿cómo coloco mi enfermedad actual? Primero, ustedes no tienen que describir, ¿no? Lo que va a ser el absceso axilar, ¿no? Vamos a colocar acá, ¿no? Paciente con un cuadro clínico de un día de evolución caracterizado por presentar absceso en región axilar, ¿no? Con secreción purulenta de mal olor, secreción purulenta, fétida de mal olor, ¿no? Que presenta rubor, tumor, ¿no? Que no se irradia, ¿no? Que presenta, ¿no? Acá colocamos, ¿no? Que no se irradia, que presenta, ¿no? En la escala de EVA una intensidad, ¿no? En la escala del dolor o en la escala de EVA presenta una intensidad 8/10 que no se atenúa en reposo y se exacerba a la deambulación. Ahí ustedes añaden, ¿no? Además refieren, ¿no? Alzas térmicas persistentes, ¿no? Además refiere a alzas térmicas no cuantificadas persistentes en 3 oportunidades y ahí colocan de 38, 39 grados, ¿no? Y acá para que sea directo para VIH, ¿no? Colocamos, ¿no? Además refiere pérdida de peso de 7 kilos, 8 kilos en el último mes, que ahí ya están ustedes hablando, ¿no? De lo que va a ser un VIH. En el examen físico van a describir a nivel de lo que es la lengua la leucoplaquia vellosa. Ahora, si tiene leucoplaquia vellosa una paciente con VIH va a tener vulvovaginitis. Entonces, de esa manera se realiza la historia clínica. Ahora, en el diagnóstico siempre me preguntan cómo colocamos. En el diagnóstico directamente ustedes colocan, ¿no? Primero, vamos a colocar, ¿no? Virus de inmunodeficiencia humana. Ahora seguro me van a decir, pero no tengo laboratorios, ¿cómo hago el diagnóstico? Pero ustedes ya tienen toda la clínica, entonces no necesitan lo que es, ¿no? Laboratorios. Entonces directamente ustedes colocan, ¿no? Virus de la inmunodeficiencia humana, ¿no? Entonces, este caso le tocó a 2 de sus compañeras, ¿no? A la primera que le tocó era en el México, a la segunda fue en el hospital Cusheri fue, sí creo que fue en el hospital Cusheri, ¿no? O fue en el hospital Harry Williams, no me acuerdo, ¿no? Pero ingresó 2 casos de VIH, entonces ustedes acá no pueden colocar, ¿no? VIH a descartar, porque el jurado en qué se basa en el examen de grado, se basa en que ustedes por clínica tienen que llegar al diagnóstico, doctores, ¿no? Entonces eso tenemos que colocar. Bien, ahora la transmisión nosotros ya conocemos, ¿no? Ya les he mencionado, vertical, ¿no? Sexual, parenteral, ¿no? Ahora, tenemos que conocer nosotros el porcentaje que han preguntado en el examen de grado. El VIH se presenta más, ¿no? En homosexuales o en heterosexuales. En el último estudio en Bolivia es en pacientes heterosexuales, está en un 60%, doctores, en la frecuencia, ¿bien? Aquí nosotros, ¿no? Una vez que ya hemos hecho la prueba rápida para VIH, se les realiza, como les mencionaba, 2 pruebas. Aquí vamos a tomar en cuenta nosotros, ¿no? Una vez que ya se llenó la ficha epidemiológica, de inmediato se refiere al programa. En el programa se le va a realizar lo que va a ser el Western Blot, no se olviden. El Western Blot se realiza para cuantificar los TCD4, no se olviden, ¿no? Entonces se hace el Western Blot. Bien, aquí también nosotros podemos hablar de lo que es la detección directa, que quiere decir, ¿no? Que si mi paciente no tiene dudas o sospecha de que tiene VIH, ¿no? Ya estamos en un periodo de incubación, porque cuando ha tenido una persona un accidente, ¿qué es lo que se hace, no? Se le realiza el primer mes, ¿no? Lo que va a ser la prueba rápida, después a los 6 meses y después al año, ¿no? Y es estresante para una persona que espere tanto tiempo, ¿no? Para saber los resultados. En esos casos se tiene la detección directa, ¿no? Que va a ser, ¿no? El PCR, ¿no? Para VIH, pero es altamente costoso, ¿no? Ya que en Bolivia no hay todavía, les diré.
también está el ARN en plasma, ¿no? También está el cultivo directo de VIH, ¿no? Entonces, esto, doctores, ¿no? Ya sea por el ADN, ¿no? Provírico, el ARN plasma, el cultivo directo de VIH, nosotros no podemos realizar el diagnóstico de mi paciente en 24 horas, ¿no? Pero esto no está todavía aquí en Bolivia. Bien, acá nosotros, doctores, nos vamos a hablar, ¿no? De las infecciones oportunistas, ¿no? Y de las categorías, ¿no? Entonces vamos a empezar por la categoría A. Presenta un síndrome retroviral agudo, ¿no? Es una fase asintomática donde el paciente presenta linfadenopatías generalizadas y no le toma mucha importancia porque en el lapso de 30 días desaparece. En la categoría B va a presentar, ¿no? Lo que es la candidiasis oral, candidiasis vaginal, presentan lo que es la displasia cervical, presenta esta leucoplaquia oral vellosa, no es esta lengua, no es como muget que se ve en el paciente pediátrico, es similar. Va a presentar, ¿no? También lo que va a ser la listeriosis, presentan lo que es el herpes zóster, ¿no? Y aquí vamos a hacer un énfasis. Si mi paciente anteriormente había presentado, supongamos, una infección de transmisión sexual, de gonorrea, de clamidia, ahora que tiene VIH se activa, no se olviden, ¿no? Como el sistema inmune, ¿no? Disminuye, otra vez va a presentar esta enfermedad inflamatoria pélvica, ¿no? Y si anteriormente mi paciente, ¿no? Supongamos presentó, ¿no? Una hepatitis, ¿no? Supongamos presentó una hepatitis B, ¿no? Y ustedes saben, ¿no? Que la hepatitis B en algún porcentaje de los pacientes ingresa en una fase de remisión, se vuelve a activar. Entonces, cualquier enfermedad que tenía en este punto, ¿no? El paciente o la paciente no se vuelve a activar. Y aquí va a presentar herpes zóster a repetición. Si de por sí ya la paciente tenía herpes zóster, pues aquí va a ser a repetición. Ahora vamos a hablar de la categoría C, ¿no? Que es la fase de SIDA, ¿no? El síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Aquí presenta candidiasis no solo oral. La candidiasis está a nivel de la tráquea, está a nivel de los bronquios. Aquí hay una candidiasis esofágica, ¿no? Aquí va a haber, aquí doctores, ¿no? Si mi paciente tenía, supongamos, BPH, ¿no? Y era un BPH controlado, aquí se convierte en cáncer de cervix, ¿no? ¿Por qué? Porque el sistema inmune está deteriorado, ¿no? Aquí va a presentar también, ¿no? Lo que es la criptococosis, ¿no? Extrapulmonar. También la va a presentar, ¿no? Lo que va a ser a nivel intestinal también, ¿no? Y aquí también vamos a hablar, ¿no? De lo que va a ser la encefalopatía por VIH, ¿no? Y todo lo mencionado, ¿no? Lo más relevante, el sarcoma de Kaposi, ¿no? El linfoma de Burkitt, ¿no? El linfoma inmunoblástico, va a estar el linfoma cerebral primario, va a estar la tuberculosis pulmonar o extrapulmonar, la neumocistis girovesi, ¿no? Va a estar la leucoencefalopatía, vamos a tener toxoplasmosis cerebral. Entonces, lo más general, ¿no? Que ustedes pueden mencionar para el examen de grado es el sarcoma de Kaposi y el linfoma de Burkitt, ¿no? Que eso sí se observa, ¿no? Y acá, justo ayer les mencionaba, ¿no? Hemos hablado que va a estar, ¿no? Lo que es la neumocistis, ¿no? Girovesi, ¿no? Aquí vamos a hablar de la tuberculosis, ¿no? Cuando hablamos de la tuberculosis, todo paciente que tiene VIH tiene que realizar lo que es la profilaxis de isoniazida, ¿no? La isoniazida es de 10 miligramos kilogramo peso día durante un año. Entonces, todo paciente con VIH debe realizar profilaxis para tuberculosis. Para la candidiasis, ¿qué se le va a administrar? ¿Qué le vamos a dar, doctores? Para la candidiasis no se le va a administrar, ¿no? Lo que va a ser los antifúngicos, ¿no? Entonces aquí se le va a administrar, ¿no? De 150 miligramos, ¿no? En cápsula se le va a administrar cada 2 semanas por
un mes por 2 meses. Entonces no se olviden, ¿no?, que los antifúngicos no se administran, ¿no? El fluconazol, por ejemplo, se administra de 150 miligramos cada 15 días, ¿no? 2 dosis, ¿no?, en un mes. Ahora, se puede utilizar hasta 4 dosis, no hay ningún problema, ¿no? Ahora, también se les tiene que tratar a estas pacientes, ¿no?, cuando es a nivel genital, ¿no? Entonces, si ustedes observan, ¿no?, y les toca una paciente con VIH, colocan el fluconazol, ahí colocan antirretrovirales, nada más, porque les voy a explicar de acá un momento por qué no se coloca las dosis, ¿no? Y aquí, si es a nivel genital, ¿no?, ustedes tienen que indicar, ¿no?, que tienen que utilizar, ¿no?, lo que va a hacer. Puede utilizar los óvulos de metronidazol. Ahora me dirán, pero ¿cómo va a usar metronidazol? Porque ustedes saben que el metronidazol, ¿no?, cubre anaerobios. ¿Y el hongo qué es? El hongo es un anaerobio. Entonces el metronidazol, que es lo que tiene el SUS, ¿no?, porque no tiene las cremas vaginales, ¿no?, de fluconazol. Entonces, ¿qué va a utilizar? Va a utilizar lo que va a ser metronidazol, ¿no?, de 100 miligramos cada noche vía vaginal, ¿no? 5 dosis, ¿no? Bien, entonces eso tenemos que mencionar igual para el examen de grado, ¿no?, en nuestra conducta, ¿no? Ahora, también se presenta, ¿no?, lo que es la toxoplasmosis cerebral, que es en raros casos. Esto más que todo es cuando ya está mi paciente, ¿no?, en fase de SIDA, ¿no?, que aquí ya ingresan directamente a terapia intensiva, ¿no? Y la criptococosis, ¿no?, que es la meningitis. Bien. Ahora vamos a hablar, esto es pregunta de examen de grado del Hospital México y tienen que conocer, doctores, ¿no? Y sobre todo a este esquema me voy a ir porque este es el que más pregunta. Bien, entonces acá vamos a hablar. Estas dosis tienen que conocer y no es que tienen que manejar todo tampoco. Vamos a hablar de los inhibidores competitivos de la transcriptasa reversa. ¿Qué medicamentos tenemos en Bolivia? La sidobudina de 300 miligramos. Ojo, no se olviden, el mecanismo de acción son inhibidores competitivos de la transcriptasa reversa. La sidobudina, ¿de cuánto va a ser? De 300 miligramos. Ahora, el otro medicamento que tenemos es la lamivudina de 150 miligramos. Entonces, solo estos 2 medicamentos necesito que conozcan, ¿no? El abacavir no llega, doctores. El tenofovir raras veces llega a Bolivia. Entonces, ¿qué tienen que conocer? Lamivudina y sidobudina. Ahora, de los inhibidores no competitivos de la transcriptasa reversa, necesitan conocer lo que es la nevirapina. La nevirapina, que viene en una presentación de 200 miligramos, ¿no? Y por ahí les preguntan, ¿qué otro medicamento más conoces, no? Y acá ustedes pueden mencionar el efavirenz, porque el efavirenz sí llega a Bolivia, ¿no? Llega sobre todo para los pacientes pediátricos. Entonces, ¿de cuánto va a ser la administración del efavirenz? No, acá para que no se compliquen, apréndanse, ¿no?, de 200 y la nevirapina de 200. Entonces, efavirenz de 200, la nevirapina de 200. Inhibidores de la proteasa, ninguno les van a preguntar, tampoco los inhibidores de la integrasa, solo eso tienen que conocer, no tienen que saber todo, doctoritas, ¿no? Entonces, solo lo puntual. Bien, acá nosotros vamos a hablar, doctores, ¿no? Ya conocemos, ¿no? Nosotros, ¿para qué realizamos el Western Blot, no? Para saber, ¿no?, cuánto tiene de TCD4 mi paciente. Hablamos de un paciente asintomático cuando es mayor a 500 milímetros cúbicos, ¿no? Hablamos de un paciente que es sintomático leve de 350 a 499 milímetros cúbicos decilitro de TCD4. Bien, cuando es mayor a 500 nos indica, ¿no?, si no tiene enfermedad de base, ¿no? No realizamos lo que va a ser el tratamiento con antirretrovirales. Pero si mi paciente, ¿no?, aquí presenta de 350 a 499 milímetros cúbicos, ya se inicia el tratamiento, ya tenemos que iniciar el tratamiento.
Y aquí ya son sintomáticos avanzados, ¿no? De 200 a 349 milímetros cúbicos decilitro, y hablamos de SIDA, ¿no? Que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida cuando presenta menor a 200 milímetros cúbicos. Ahora, a partir de donde ya se empiezan a internar a los pacientes, cuando mi paciente ya es un sintomático avanzado, ya tiene que ingresar a terapia intensiva, ¿no? Y si es SIDA, más aún, ¿no? Ahora, doctores, esto es la famosa leucoplaquia vellosa. Acá podemos ver lo que es la toxoplasmosis, ¿no? Esto es lo que tenemos que conocer. Bien, doctores, mañana vamos a terminar con lo que va a ser el temario, ¿no? Les voy a indicar algunas actualizaciones, ¿no? De VIH que tienen que conocer, ¿no? Les voy a mostrar el nuevo esquema, ¿no? Lo que tienen que saber, las fases, ¿no? Cuál es la presentación del jarabe en los pacientes pediátricos, ¿no? Eso vamos a nosotros mañana repasar y comentarles que el día sábado va a ser su examen, por favor. El día sábado les voy a enviar ya los horarios, ¿no? Solo con las personas que me confirmen va a ser el examen oral, por favor. Las personas que no confirmen no es obligatorio, doctores. Ahora, si alguien tiene algún evento, por favor me avisan. Eso sería todo, doctoritas. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. ¿Está todo claro? Mañana terminamos lo que va a ser nuestro temario de VIH más lo que es rabia, ¿no? Y malaria más les voy a dar, ¿no? Y con eso estaríamos terminando todo el temario de programas.